Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el noreste de Indiana, en las tierras llanas antaño conocidas como el Gas Belt, hoy en el canal sean bienvenidos a la ciudad de Marion, Indiana. La ciudad de Marion, como hemos comentado, se encuentra en la zona noreste del estado de Indiana. Actualmente tiene 28.310 habitantes. Es una antigua ciudad industrial que nació en las primeras décadas del siglo XIX, concretamente en 1831. Toda esta zona del noreste de Indiana, de tierras llanas, fértiles, para el cultivo del cereal, de árboles frutales, fueron colonizadas en las primeras décadas gracias a la llegada de los medios de transporte, la National Road, que pasa al sur, la Bus 40, y los ferrocarriles, que a mediados del siglo XIX estaban ya cruzando estas zonas llanas del norte de Indiana y de Ohio en su camino hacia el Midwest, hacia Chicago y hacia San Luis. Marion es la sede del condado de Grant. Como centro distribuidor de mercancías para las zonas rurales vecinas, todo cambió en la década de 1880, con el descubrimiento del llamado Gas Belt. Fíjense en el mapa. En toda la zona noreste de Indiana y en parte del noroeste de Ohio se descubrieron, hacia la década de 1880, una serie de depósitos de gas natural. Se empezó a extraer este combustible que hasta entonces era desconocido, pero que probó ser una buena fuente de energía para la industria. Ello hizo que en toda esta zona las villas, las ciudades pequeñas, pronto se transformasen en ciudades industriales. Eran realmente boom towns. De la noche a la mañana llegaban inversiones industriales de otras zonas de Estados Unidos en busca de este combustible que las municipalidades ofrecían gratis a las industrias que se quisieran instalar. Sobre todo industria del vidrio y del cristal, glass industry, que utilizaba este combustible. Se instalaron muchas fábricas de cristal en la zona. El problema es que se creía esta fuente de energía inagotable, porque no se conocía muy bien su naturaleza. ¿Qué es lo que ocurrió? Sencillamente se despilfarró el gas. Hubo muchas ciudades que mantenían abiertas día y noche enormes llamaradas de gas como una forma de promoción. Evidentemente, en poco más de 20 años, las reservas de gas quedaron completamente agotadas. Se dice que en 1904 se agotó el último pozo de gas. Sin embargo, la semilla industrial había prendido en todas estas ciudades. Fíjense, les ponemos aquí el mapa del noreste de Indiana. Justo la zona donde se encontraban estos depósitos de gas dio lugar al surgimiento de ciudades industriales muy importantes. Las tienen aquí. Marion era una de ellas. También Anderson, Muncie, Kokomo y otras menores como Alexandria, Elwood, Hartford City o una pequeña ciudad cercana a Marion del condado de Grant de nombre bien significativo, Gas City. Este desarrollo industrial de Marion en el siglo XIX podemos señalar como hitos más importantes en estas últimas décadas el establecimiento de factorías de cristal, de Glass Industries. Aquí tienen una imagen de una planta de la Canton Glass Company.
A principios del siglo XX, la industria metalúrgica, la industria de material de transportes, aquí tiene una publicidad de la empresa Indiana Trucks Company, que fabricó camiones en Marion hasta el año 1933. También la fabricación de aparatos electrónicos, fundamentalmente radios. La fabricación de radios remonta a los años 20. Se estableció una planta en Marion que fabricaba receptores de radio. Tras ser comprada por la empresa Farnsworth en 1938, durante la Segunda Guerra Mundial fabricó los aparatos de radiotransmisores para el ejército norteamericano. En 1948, la empresa fue comprada por la RCA, Radio Corporation of America, la empresa de radio y televisión más importante del país. La planta de Marion fue potenciada y se empezaron a fabricar televisores. Aquí en la planta de Marion se hicieron las primeras experiencias de televisores a color. Y durante muchos años, durante los años 50 y 60, fabricaba tubos de rayos catódicos para otras muchas plantas de producción. La fábrica de RCA fue el mayor empleador de Marion y el mayor contribuyente al bienestar de la ciudad y a su crecimiento. A finales de los 60, la planta de RCA de Marion empleaba a más de 4.000 empleados. Precisamente en el censo de 1970, la ciudad de Marion alcanzó su pico de población, casi 40.000 habitantes. Añadamos que a mediados de los años 50, la General Motors había instalado también en Marion una importante planta de producción, de estampación de elementos metálicos para automóviles, fabricación de chasis, fabricación de puertas, de carrocerías, para todas las fábricas del grupo General Motors. Esta empresa de General Motors todavía está en actividad, suponiendo el último testimonio de la pujanza industrial de la ciudad de Marion, a pesar de que en la actualidad tan solo emplea a unos 500 empleados. Se preguntarán qué ocurrió con la gran factoría de la RCA. Bien, las dificultades derivadas de la competencia de otros lugares, sobre todo de Asia, la toma de la RCA por la Thomson, que quedó como dueña de la planta, hizo que se fuese reduciendo la producción en Marion, hasta que al final, en el año 2004, la planta cerró, provocando una gran devastación económica en la ciudad. A partir de ahora sí que se podía decir que Marion era una de las típicas ciudades del Rust Belt. Crisis económica, desempleo, pérdida de población. Actualmente la economía de Marion está basada en los servicios, aunque no es desdeñable una base industrial que todavía se conserva con la fábrica de General Motors. Los servicios destacamos la red de hospitales y servicios de salud y sobre todo los servicios educativos, dado que Marion es la sede de una importante universidad privada, la Indiana Wesleyan University, que actualmente tiene a más de 2.200 estudiantes en su campus de Marion. La ciudad de Marion, como les hemos comentado, es la capital del condado de Grant. Aquí tienen este mapa que hemos confeccionado para que vean la situación de Marion. El condado de Grant está atravesado por el río Mississinipi, que nace cerca de la frontera con Ohio, del borde con Ohio, y corre hacia el norte atravesando el condado de Grant
hasta desembocar en el río Guavas en la ciudad de Perú. Merion es la sede del condado, la ciudad más importante, seguida, como ven, por la cercana ciudad de Gas City, una ciudad que surgió, o se desarrolló, mejor dicho, industrialmente durante el boom del gas Bell a finales del siglo XIX. Otras localidades importantes de Grand County son Fairmont, Van Buren o Swayze. Como ven, no está muy distante, está cercana a otras ciudades importantes de este gas belt, ciudades industriales como Kokomo o Muncie. Un poco más al sur estaría Anderson, otra ciudad importante. Y hacia el norte, un poco más distante, está Fort Wayne, la gran metrópolis del noreste del estado de Indiana. La ciudad de Merion, como ven, está limitada al este y al norte por el río Mississiniwa. Aquí tienen un plano urbano antiguo de principios del siglo XX en el que nos aparece la ciudad de Merion con el típico plano endamero. Desde una zona central, desde el downtown, rodeado por el río Mississiniwa, al este y al norte, la expansión urbana se dirigió sobre todo hacia el oeste y hacia el sur, en forma de zonas residenciales, con viviendas unifamiliares, en medio de zonas arboladas, ajardinadas. Aquí tenemos una imagen aérea actual de la ciudad de Merion. En este caso el norte está a la derecha, el sur está a la izquierda. Vemos el río Mississiniwa, vemos el downtown actualmente en la parte central y cómo rodeando el downtown tenemos toda la zona residencial a base de viviendas unifamiliares y mucho arbolado. Interesante es observar cómo a partir de las últimas construcciones de la ciudad los terrenos agrícolas comienzan. La explotación agraria es inmediata. Campos de cultivo, de cereales, de maíz, de soja, de forrajeras para el ganado. Observamos también en la zona oeste de la ciudad, al norte de la imagen, la gran planta, la gran fábrica de General Motors, la planta de estampación de General Motors de Merion. Es bien perceptible en la imagen. Bien, hablando del downtown de Merion, podemos decir que como en todas las ciudades del Midwest, todas estas ciudades industriales, en las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo debido al desarrollo industrial acelerado, tenemos un downtown vibrante, un downtown con los blocks completamente llenos de edificios, de tenements, de apartamentos, de galerías comerciales, de teatros, de cines. Pueden ver en estas imágenes antiguas este downtown de Merion. Este downtown de Merion tenía una gran vida comercial y urbana. Tenía también un gran movimiento de tranvías y de interurbans. Ven aquí en esta imagen la estación de los interurbans de Merion. Los interurbans eran unos tranvías eléctricos que conectaban a principios de siglo las principales ciudades de Indiana con la capital, con Indianápolis. Así había interurbans hacia Kokomo, hacia Muncie, hacia Anderson y hacia Indianápolis. El corazón de este downtown era una gran plaza cuadrangular, un bloque sin edificar, de Square, situado en la intersección de las dos principales vías de la ciudad, de este a oeste la State Route 18 y de norte a sur la Washington Street. En esta Square, que tenía unos jardines, se localizaba en medio el Tribunal de Justicia del Condado de Grant, el Grand County Courthouse.
Durante los años 60, los procesos de suburbanización, de salida de la población hacia áreas residenciales, sobre todo al oeste y al sur de la ciudad, dejaron el downtown vaciado de personas, de negocios, de actividad, en suma. Consecuentemente se fue degradando y en los años 70 y 80 muchos edificios, muchas estructuras se derribaron para construir solares, espacios de aparcamiento, etc. La revitalización de estos downtowns, sobre todo en ciudades como Merion, que ha sufrido la crisis industrial, es complicada, es difícil. Se han hecho esfuerzos por parte de la municipalidad por recuperar edificios antiguos, por evitar la degradación de algunos monumentos. Aparte del Courthouse y del City Hall, destacamos otros edificios como iglesias, ven aquí la Presbyterian Church, edificios públicos que contribuyen actualmente a dar vida al downtown, el Post Office, la Public Library y nuevos edificios de oficinas, como este que ven en imagen, que se van construyendo en el downtown. Aquí damos por finalizado este vídeo sobre Merion, Indiana. No se pierdan el próximo vídeo que hemos preparado sobre Gas City, en Indiana. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo vídeo.